La envidia en la familia es real. Aunque esto antes me parecía difícil de creer, pero después de la experiencia con mi cuñado, toda mi percepción cambió. Hola comunidad del último huésped. Mi nombre es Romelio y les quiero contar mi aterradora experiencia con los parientes de mi esposa. Más que nada con su hermano, casi 15 años mayor que yo. El hombre era mecánico y tenía un taller. Este estaba justo en la entrada del pueblo. Un espacio pequeño con el techo de lámina oxidada y olor a aceite quemado. Asael, mi cuñado, tenía fama de ser el mejor mecánico del pueblo. Y su clientela lo sabía, siempre estaba lleno. Yo llegué ahí por necesidad, no por elección. Selene, mi esposa, tenía 4 meses de embarazo. Y aunque éramos jóvenes, quería hacerme responsable. Pero conseguir trabajo sin experiencia y con un bebé en camino no era fácil. Mi familia era humilde, agricultores de generación en generación. Y aunque mis padres me habían enseñado a trabajar duro, el dinero nunca alcanzaba. Fue Asael quien me ofreció un puesto en su taller, aunque desde el principio supe que no sería sencillo. Mi relato comienza un día que yo estaba en el taller, encorvado sobre una llanta ponchada, tratando de ajustar la válvula. El calor era sofocante y mis manos estaban negras de grasa. Escuché a Asael detrás de mí, murmurando algo entre dientes. No quise voltear, pero su presencia se sentía como una sombra que no se iba. Mi cuñado tenía la costumbre de tirar las herramientas al suelo cuando algo no le gustaba, y ese día no fue la excepción. ¿Y para cuándo vas a aprender a hacer algo bien, Romelio? Siempre me toca arreglar lo que tú dejas mal, me decía con voz lo suficientemente alta para que los demás en el taller escucharan. Yo no le hice caso. La mañana transcurrió tranquila. Los clientes y los demás trabajadores se movían de un lado para otro. Intentaba enfocarme en mi trabajo, aprendiendo a meterme en asuntos que no me correspondían. Un rato después, mientras seguía con mi atención en la camioneta, escuché los pasos de mi cuñado acercándose desde su oficina. Su expresión había cambiado, estaba furioso. ¿Estuviste en mi oficina esta mañana?, me preguntó con dureza. No, Asael, respondí rápidamente, limpiándome las manos otra vez. No he estado ahí desde que llegué. Seguro, insistió acercándose más, porque había dinero en mi escritorio y ahora no está. Mi corazón dio un vuelco. Yo no he tocado nada, Asael, no he entrado ahí. Le dije con firmeza, pero mi voz tembló al final. Después él comenzó a gritarme. Si no fuiste tú, ¿quién más? Eres el único que anda aquí todo el día. No he tomado nada, repetí, intentando mantener la calma, pero sus palabras no paraban. Eres un inútil, te estoy manteniendo a ti y a mi hermana y así me pagas, me decía furioso. Don Ramiro, uno de los clientes presentes, levantó la voz en un intento de calmar las cosas. Oye, Asael, espera. Tal vez se te cayó el dinero o lo moviste y no te diste cuenta. Mi cuñado no me quitaba la mirada de encima. No, aquí nadie toca mi escritorio, excepto este. Seguro pensó que no me daría cuenta. Antes de que pudiera reaccionar, me tomó de la camisa con una fuerza que no esperaba. Me miraba como si le diera asco, como si tocarme fuera una carga que no quería soportar más. Siempre supe que eras una vergüenza. Yo intenté limpiarme las manos grasosas en los pantalones mientras balbuceaba algo que ni yo mismo entendí. Yo no tomé nada. Apenas pude pronunciar estas palabras antes de que él me empujara en un movimiento brusco, haciéndome retroceder. Me soltó con desprecio, como si fuera algo sucio que no quisiera seguir tocando. No quiero volverte a ver aquí, fuera de mi taller. Mi cuñado me empujó una última vez hacia la puerta. El calor del sol me golpeó la nuca mientras caminaba por la banqueta. El ruido del taller se apagaba a mis espaldas. Las lágrimas corrían silenciosas por mis mejillas, mezclándose con el sudor y la grasa que aún tenía en la piel. No lloraba porque me hubiera dolido el empujón ni las palabras.
sino por la humillación que me quemaba por dentro. Cuando llegué a casa esa tarde, Selene estaba en la cocina, moviéndose despacio mientras acomodaba unos trastes. Su pancita de embarazada sobresalía bajo el vestido ligero que siempre usaba en los días de calor. Parecía tranquila, pero había algo en su postura que me hizo saber que algo andaba mal. Apenas crucé la puerta, se giró hacia mí. «¿Qué pasó hoy en el taller?», preguntó de inmediato. No esperaba que lo supiera tan pronto. Dejé mis cosas junto a la puerta y traté de pensar en una respuesta. Pero antes de que pudiera decir algo, ella continuó. «Mi mamá me llamó, dijo que Asael les contó que te corrió y por un robo». Tragué saliva, intentando que mi rostro no revelara la mezcla de humillación y rabia que sentía. «No robé nada, Selene», respondí finalmente, tratando de mantener la calma. Mi voz era firme, pero en el fondo podía sentir cómo se apretaba la garganta. «No te estoy acusando», dijo. «Solo quiero que me lo digas tú, porque mi mamá me comentó que Asael estaba muy seguro». «¿Seguro de qué?», la interrumpí, volteando hacia ella. «Yo no tomé nada, Selene. No soy un ladrón, nunca lo he sido y tú me conoces». Mi mujer guardó silencio por un momento. «Voy a hablar con mi hermano», dijo con firmeza. «No puede tratarte así, no tiene derecho». «No quiero que hables con él», respondí rápidamente, casi alzando la voz. «No quiero volver a trabajar ahí, no después de cómo me humilló. ¿Sabes cómo se sintió que me corriera frente a todos? Que me jalara la camisa como si fuera un animal». En ese momento me encontraba muy tenso y no pensaba por nada del mundo deberle nada a la familia de mi esposa, mucho menos a mi cuñado. Fue después de ese día que las cosas comenzaron a ponerse extrañas en la casa. Al principio eran pequeños detalles, fáciles de ignorar. Todo empezó con un olor raro en el pequeño jardín que teníamos detrás de la casa. Era un espacio mínimo, con algo de maleza creciendo entre las piedras. Pero Selene había plantado un par de matas de chile y una bugambilia que a veces florecía. Siempre olía a tierra húmeda después de regar las plantas. Pero una tarde, mientras intentaba limpiar un poco el patio, un olor extraño me golpeó de repente. Era agrio, pesado, como a huevo podrido. Me tapé la nariz y busqué la fuente, pero no encontré nada. Pensé que tal vez era algún animal, así que dejé pasar el asunto. Pero el aroma no desapareció. Al contrario, al día siguiente se extendió a toda la casa. Mi mujer se dio cuenta primero al entrar a la cocina. «¿No huele raro?», preguntó mientras me servía un plato de frijoles. Al principio pensé que era algo de la comida, pero todo estaba fresco. Revisamos los rincones, las cañerías e incluso los contenedores de basura que teníamos afuera, pero no encontramos nada fuera de lugar. Aún así, la peste persistía, y con cada día que pasaba se volvía más fuerte. E incluso las noches comenzaron a sentirse diferentes, más pesadas, más inquietas. Al mismo tiempo, mi mala suerte con el trabajo parecía empeorar. Desde que Asael me había corrido, me pasaba los días recorriendo el pueblo, tocando puertas en talleres y negocios donde sabía que podía encontrar algo. Pero las respuestas eran siempre las mismas. No necesitamos a nadie más. Mi cuñado se había encargado de manchar mi nombre. Había corrido la voz de lo que según él había pasado. Y aunque no me lo decían de frente, podía ver en las miradas de la gente que no confiaban en mí. Los días siguieron pasando y cada uno traía consigo más frustración. En medio de todo eso, comencé a notar un cambio en Selene. Ella siempre había sido comprensiva y tranquila, pero de repente parecía irritarse con facilidad. «¿Puedes dejar de mover la pierna? Me estás poniendo nerviosa», me dijo una noche mientras cenábamos. Yo apenas había tocado la comida y su tono era más frío de lo que esperaba. Intenté convencerme de que era por el embarazo. Ya saben, los cambios hormonales, las incomodidades, todo eso tenía sentido.
Pero con los días las cosas se volvieron más evidentes. Selene comenzaba a evitarme. Pasaba más tiempo en el cuarto o en la cocina, ocupada en cualquier cosa que no implicara estar cerca de mí. Empecé a sentirme invisible en mi propia casa. Era como si el olor extraño, la mala suerte con el trabajo y ahora la actitud de Selene estuvieran confabulándose contra mí. Y lo peor de todo es que no entendía por qué. Mi mujer comenzó a pasar más tiempo fuera de la casa. Al principio iba a visitar a su mamá 1 o 2 veces por semana, pero pronto esas visitas se hicieron más frecuentes. Y los días en que salía regresaba cada vez más tarde. Cuando le preguntaba me decía que su madre necesitaba ayuda con cosas del hogar, pero no podía evitar notar que su ausencia se hacía cada vez más evidente. Por otro lado, mi situación seguía sin mejorar. Nadie me quería contratar y el dinero que teníamos guardado comenzaba a agotarse. Después de otro día sin éxito, me senté en la mesa con Selene mientras cenábamos. Creo que volveré a trabajar con mi papá, pero aún no lo he aceptado, dije finalmente rompiendo el silencio. Selene alzó la vista, visiblemente sorprendida. ¿Con tu papá en la huerta? Sí, respondí, tratando de sonar firme. No será mucho dinero, pero es algo por ahora. Además, podré tener 2 trabajos. Su reacción fue inmediata. Puso el tenedor sobre el plato con un golpe sordo y me miró con incredulidad. ¿Volver a la huerta es lo que planeas hacer ahora? Yo sé que no es lo ideal, mi amor, admití, sintiendo cómo el peso de su mirada me hacía encogerme un poco. Pero no tengo otra opción. Nadie me quiere contratar aquí y necesitamos dinero. Ella se cruzó de brazos visiblemente molesta. ¿Y crees que trabajar con tu papá ganando casi nada es suficiente? Tenemos un bebé en camino, Romelio. No podemos depender de trabajos temporales toda la vida. Ella estaba furiosa. ¿Y qué más quieres que hagas?, respondí. No puedo quedarme sentado esperando a que algo cambie. Estoy haciendo lo que puedo. Selene suspiró y apartó la mirada como si no quisiera seguir discutiendo. No sé, Romelio. Solo siento que deberías intentar algo más. ¿Algo más como qué? Nadie en este pueblo me dará trabajo mientras sigan creyendo que soy un ladrón, dije sintiendo cómo la frustración se acumulaba en mi pecho. Después me paré de la mesa y me fui a acostar a la hamaca que teníamos en el patio. Decidí que por el momento volver con mi padre no era una opción. Una mañana amanecí con un dolor de garganta muy fuerte. Intenté calmarlo con un té caliente, pero apenas tomé un sorbo sentí una fuerte necesidad de toser. Me incliné sobre el fregadero y de mi boca salió un líquido espeso y verde. Era como si fuera miel pegajosa. El sonido de la baba cayendo me revolvió el estómago. Traté de enjuagarme la boca con agua, pero el sabor amargo persistió. No quería asustar a Selene, así que no le dije nada, aunque por dentro algo me gritaba que eso no era normal. Esa noche el verdadero tormento comenzó. Apenas cerré los ojos, escuché un sonido agudo en mi oído izquierdo. Era como un golpe seco, casi metálico. Levanté los párpados de inmediato, pero no había nada. Poco después el sonido volvió, esta vez más fuerte. Era como si alguien estuviera golpeando un clavo directamente en mi oído. Me cubrí la cabeza con la almohada, pero no me ayudó. El ruido estaba dentro de mí, imposible de escapar. Miré a Selene, que dormía profundamente a mi lado, completamente ajena al sonido que me atormentaba. Me giré varias veces en la cama, tratando de ignorarlo, pero era imposible. Esa fue la primera noche en la que apenas pude dormir. Y lo peor era que no podía explicar qué estaba pasando. Con el pasar de los días, el líquido verde seguía apareciendo de vez en cuando. Era como si mi cuerpo estuviera expulsando algo que no entendía. El golpe agudo en mi oído se volvió frecuente, especialmente durante la noche.
A veces me despertaba sobresaltado, convencido de que alguien había golpeado algo cerca de mí, pero siempre era lo mismo, no había nada ni nadie. Empecé a sentirme cada vez más cansado física y mentalmente. Además, los pensamientos negativos comenzaron a acumularse como un peso que no podía sacarme de encima. Me encontraba cuestionándome todo: si Selene todavía me quería, si estaba realmente conmigo por elección o solo porque no tenía otra opción. Una tarde, después de otro intento fallido de buscar trabajo, regresé a casa y encontré a mi mujer sentada en la mesa. El golpe en mi oído me había molestado todo el día y mi frustración estaba al límite. Me senté frente a ella, sintiendo cómo los pensamientos negativos se arremolinaban en mi cabeza. ¿Por qué pasas tanto tiempo en la casa de tu mamá?, pregunté de repente, sin poder contenerme. Mi tono era más agresivo de lo que pretendía, pero no me importó. Selene levantó la vista sorprendida. ¿De qué hablas, Romelio? Mi mamá necesita ayuda y lo sabes. Ya no quieres estar aquí conmigo, ¿verdad?, insistí, dejando el plato que traía en las manos sobre la mesa con un golpe seco. ¿Te avergüenza vivir conmigo, es eso? ¿Qué estás diciendo?, respondió ella. No me digas eso, por favor, porque ahora estoy aquí contigo. Pero apenas, respondí. Apenas estás aquí, Selene. Siempre encuentras una excusa para irte. Sentí como mi voz comenzaba a quebrarse, pero la rabia no me dejaba detenerme. ¿Sabes qué? No necesito que me tengas lástima. Si no quieres estar aquí, entonces vete. Ella no respondió. Se giró hacia el cuarto, recogió una pequeña bolsa y comenzó a meter algunas cosas. Todo sucedió tan rápido que apenas pude reaccionar. ¿Qué haces?, pregunté, pero mi voz salió más baja, casi suplicante. Voy a quedarme con mi mamá por unos días, dijo sin mirarme. La vi salir por la puerta sin decir nada más. Solo me quedé en silencio, parado en medio de la sala. Esa noche me acosté temprano, más que nada por querer escapar de mis pensamientos que por verdadero sueño. Me moví varias veces en la cama, buscando una posición cómoda, pero no había forma de ignorar la pesadez en mi pecho y el golpe constante en mi oído. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el cansancio me venció y logré quedarme dormido. No supe cuánto tiempo pasó, pero desperté de golpe. Había sentido un tirón fuerte en la sábana que cubría mi cuerpo, tan repentino que me incorporé de inmediato. Mi respiración se aceleró y un escalofrío recorrió mi espalda. Tal vez me moví demasiado, pensé tratando de calmarme. Me levanté lentamente. Me agaché para recoger la sábana, pero algo llamó mi atención antes de que pudiera tocarla. En una esquina de la habitación vi una figura. Estaba hincada con las rodillas en el suelo, inmóvil. Mis ojos tardaron en acostumbrarse a la penumbra, pero poco a poco pude distinguir su forma. Parecía una persona, con el cabello desordenado cayendo sobre el rostro. «¿Selene?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Un alivio mezclado con confusión me golpeó. Había vuelto. ¿Por qué estaba ahí en esa posición? Di un paso hacia ella, pero entonces escuché algo que me detuvo en seco. Un sonido extraño comenzó a salir de su boca. Era como un chasquido rítmico, húmedo, como si estuviera moviendo la lengua contra el paladar repetidamente. No tenía sentido. «Selene, ¿eres tú?», pregunté de nuevo con más fuerza, pero no hubo respuesta. La figura permaneció hincada, con los hombros encorvados. De repente comenzó a moverse. No se levantó como lo haría una persona normal. Fue un movimiento brusco, casi antinatural, como si las piernas fueran arrastradas hacia abajo y su torso fuese empujado hacia arriba al mismo tiempo. Ahora estaba de pie frente a mí. En ese momento comenzó a caminar a mi dirección. No lo hacía como una persona, sus movimientos eran irregulares,
como si estuviera siendo empujada hacia adelante por una fuerza invisible. Desvié la mirada mientras intentaba controlar mi pánico. Cerré los ojos por un momento, esperando que fuera una alucinación, que desaparecería si no la miraba. Mi pecho subía y bajaba sin control, escuchando el chasquido de su lengua. Pasó un momento y con miedos volví a abrirlos, pero para mi sorpresa la figura ya no estaba. Me quedé de pie en el centro de la habitación, temblando. La sábana seguía en el suelo. Me apoyé en la pared con la respiración agitada. Es el cansancio, intenté convencerme, aunque sabía que no era cierto. Algo estaba pasando, algo que no podía entender. La soledad, el olor, la falta de sueño. Todo parecía estarme llevando al borde. Pero esa figura, esos movimientos, ese sonido eran reales. Lo había visto y lo había sentido. Esa noche no volví a dormir. Me quedé sentado en la cama con la sábana entre las manos, observando cada sombra que se formaba en las esquinas de la habitación, esperando que aquella figura volviera a aparecer. Al día siguiente tomé la decisión de aceptar el trabajo en la huerta de mi papá. No era lo que quería, pero después de todo lo que había pasado, parecía la única opción. No podía quedarme en la casa solo, atrapado en mis pensamientos. La idea de buscar a mi mujer me atormentaba. Quería ir a la casa de su mamá, explicarle lo que estaba pasando, pedirle que regresara conmigo. Pero cada vez que lo consideraba, algo dentro de mí me decía que no lo hiciera. Ella no te quiere ver, me decía una voz interna. Está mejor con su familia, ellos son su refugio, no tú. Ese pensamiento se repetía en mi cabeza una y otra vez cuando trabajaba con mi papá en la huerta. Recuerdo que en una ocasión estábamos recogiendo frutos caídos y podábamos las ramas secas de los árboles. Papá trabajaba en silencio, pero podía sentir su mirada ocasionalmente sobre mí, como si estuviera evaluando cada movimiento. Yo evitaba el contacto visual. Había demasiadas cosas de las que no quería hablar. Romelio, dijo papá después de un rato, su voz tranquila pero firme. Gracias por venir a ayudar. Sé que las cosas no han sido fáciles para ti. No te preocupes, papá, respondí sin mucho ánimo. Es mejor estar aquí que en casa. Seguimos trabajando, cada quien concentrado en lo suyo, hasta que me pidió que subiera a uno de los árboles más grandes para podar una rama que amenazaba con romperse. No era la primera vez que hacía algo así. Desde niño me había trepado a esos árboles, y el desafío siempre me había parecido parte del trabajo. Subí con cuidado, sintiendo cómo la corteza áspera raspaba mis manos. Llegué hasta la rama que mi papá había señalado. Comencé a cortar con movimientos lentos y precisos, intentando mantenerme concentrado. Pero entonces lo sentí. Un ligero tirón en mi camisa. Giré el rostro, pensando que tal vez una rama se había enganchado en la tela. Pero no había nada. Solo las hojas moviéndose suavemente con el viento. Volví a lo que estaba haciendo, pero apenas habían pasado unos segundos cuando sentí el tirón de nuevo, esta vez más fuerte. Volteé rápidamente, buscando con la mirada lo que fuera que estuviera detrás de mí, pero nuevamente no había nada. Mi corazón empezó a latir con fuerza y un sudor frío se acumuló en mi frente. Oye, papá, llamé, tratando de no sonar asustado, pero antes de que pudiera decir algo más, lo sentí de nuevo. Y esta vez fue como si una mano invisible se aferrara a mi camisa y tirara con fuerza. No tuve tiempo de reaccionar. El tirón fue tan repentino que perdí el equilibrio. El mundo a mi alrededor se convirtió en un torbellino de ramas y hojas mientras caía del árbol. Un dolor agudo atravesó mi espalda al golpear el suelo y mi cabeza chocó contra algo duro. Un sonido sordo fue lo último que escuché antes de que todo se volviera negro. Abrí los ojos lentamente, sintiendo un dolor punzante que se extendía desde mi cabeza hasta la espalda. Todo era borroso al principio, pero poco a poco reconocí el techo de la habitación.
No estaba en mi casa. El olor a madera vieja y el sonido de pasos en el pasillo me hicieron darme cuenta de que estaba en casa de mis padres. Intenté incorporarme, pero un ardor en la espalda me obligó a detenerme. «No te muevas», dijo una voz familiar. Era mi mamá, que entró al cuarto con una taza caliente. «¿Qué pasó?», pregunté con la voz débil. «Te caíste del árbol de la huerta», respondió ella mientras se sentaba a mi lado. «Tu papá te trajo aquí, estabas inconsciente. Llamamos a un médico para que te revisara». El recuerdo del tirón en mi camisa y la sensación de caer volvió a mi mente de golpe, haciéndome estremecer. Antes de que pudiera decir algo, mi papá apareció en la puerta. «El doctor dice que solo es una inflamación. Tuviste suerte, Romelio. Podrías haber terminado mucho peor». Su tono era tranquilo, pero la preocupación en su rostro era evidente. «Quédate todo lo que necesites», dijo mi madre con tono dulce, pero podía sentir la inquietud detrás de sus palabras. Ellos me ayudaron a instalarme en el cuarto de mi hermano menor. Esa noche la habitación estaba en silencio mientras mi hermano dormía a mi lado. Me giré con cuidado hacia la pared, tratando de encontrar una posición en la que el dolor fuera soportable. Pero no era solo el dolor físico lo que me molestaba, había algo más, una sensación de inquietud que no podía sacarme de encima. En algún momento de la noche comencé a sentir náuseas. Al principio era solo un malestar leve, pero rápidamente se intensificó. Me llevé una mano al estómago, y antes de que pudiera reaccionar, me incliné sobre el borde de la cama y vomité. Pero fue entonces cuando lo vi. Justo frente a mí, en el suelo, había un bulto oscuro. Estaba iluminado tenuemente por la luz de la ventana. Era una figura humana, acostada boca arriba, con los ojos abiertos y mirándome directamente. Mi cuerpo se paralizó. Su piel parecía quemada, con marcas negras y rojas que se extendían por todo el rostro. Tenía una mueca aterradora, casi como si estuviera a punto de gritar. Sus dientes amarillentos sobresalían en ángulos extraños, y sus ojos hundidos en las cuencas parecían brillar débilmente en la oscuridad. Intenté moverme, pero el dolor en mi espalda me mantenía atrapado. El vómito cayó sobre mi pecho y mis brazos. Un grito de puro terror salió de mi garganta antes de que pudiera detenerlo. Mi hermano se levantó de golpe, encendiendo la luz del cuarto. «¿Qué pasó? ¿Qué tienes?», preguntó, con el rostro pálido por el susto. Mis padres llegaron corriendo. Grité, señalando al suelo con la mano temblorosa, repitiendo que había alguien acostado. Pero al girar ya no había nada, solo el charco de líquido verde que había vomitado momentos antes. «Romelio, ¿qué pasó?», me cuestionaba mi papá. «¿Estás seguro de lo que viste?». «Te lo juro, estaba ahí, me estaba mirando». No pude evitarlo y sentí como las lágrimas comenzaron a caer sobre mis mejillas. Las expresiones en los rostros de mi familia eran suficientes para saber lo que pensaban. No me creían, pero sabían igual que yo que algo estaba pasando. Los días que siguieron a mi caída en la huerta fueron extraños. Aunque mi cuerpo parecía estar mejorando poco a poco con los cuidados de mi familia y las recomendaciones del médico, algo dentro de mí seguía quebrado. El recuerdo de lo que vi en el cuarto de mi hermano no me dejaba en paz. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de esa figura con la piel quemada y la mueca aterradora volvía a mi mente. Mi madre, preocupada por mi estado, sugirió que rezáramos un rosario cada noche. «Tal vez te ayude a encontrar paz, hijo», me dijo con una dulzura que siempre había tenido, aunque ahora estaba teñida de preocupación. La primera noche nos sentamos en la sala todos juntos. Mi padre sostenía el rosario en sus manos, mientras mi mamá dirigía las oraciones. Mi hermano menor estaba sentado al lado, claramente incómodo, pero no dijo nada. Sentir la presencia de mi familia a mi alrededor me dio una calma que no había sentido en días. La segunda noche fue similar.
Aunque todavía parecía inquieto, las oraciones parecían funcionar. Mi mamá me tomaba el hombro mientras rezábamos, como para recordarme que no estaba solo. Por primera vez en mucho tiempo sentí que había esperanza, que las cosas podían mejorar. Pero la tercera noche fue diferente. Todo empezó después de que terminamos el rosario. Me acosté esperando sentir calma, pero fue algo distinto. Apenas cerré los ojos, una sensación extraña comenzó a recorrer mi cuerpo. Era como si cientos de hormigas caminaran bajo mi piel, moviéndose rápidamente por mis brazos, mi pecho, mis piernas. Me giré en la cama, tratando de ignorarlo, pero la sensación se intensificó. Cada movimiento hacía parecer que esas hormigas se multiplicaban, recorriendo todo mi cuerpo en un caos incontrolable. Mi respiración se aceleró y un calor insoportable comenzó a subir por mi pecho hasta llegar a mi cabeza. Quería gritar, pero no podía. Mis pensamientos eran un torbellino de desesperación y confusión. De repente comencé a llorar, no sabía por qué. Las lágrimas caían sin control, mezclándose con el sudor que cubría mi rostro. Un sollozo tras otro salía de mi boca, como si todo el dolor y la angustia que había acumulado en los últimos días estuvieran escapando todos al mismo tiempo. Grité sin saber exactamente a quién le hablaba. Sentía que mi mente colapsaba, como si algo dentro de mí se estuviera rompiendo en pedazos. Me llevé las manos a los brazos, tratando de detener la sensación de las hormigas, pero no podía. Comencé a rascarme con desesperación, como si al hacerlo pudiera sacar lo que sentía debajo de la piel. «¡Salgan, salgan de mí!», grité mientras mis uñas se hundían en mi carne, dejando marcas rojas que se volvían más profundas con cada movimiento. Mi hermano menor se despertó. Me agarró de un brazo, pero yo me resistí, moviéndome frenéticamente en la cama. Mi mamá y mi papá llegaron segundos después y entre los tres trataron de calmarme. Mi papá gritaba mi nombre, sosteniéndome por los hombros con toda su fuerza. «Estás lastimándote, mijo». Yo respondía que no podía. Hay algo dentro de mí, seguía gritando. Mi voz era apenas un eco de lo que estaba sintiendo. Me rasqué el pecho con tanta fuerza que sentí como mis uñas rompían mi piel. El dolor físico no era nada comparado con la desesperación que me invadía. Mi hermano me sostenía con todas sus fuerzas, y por un momento vi el miedo en sus ojos. Miedo no solo por lo que estaba pasando, sino porque yo parecía haber perdido completamente el control. Fue entonces cuando finalmente mi cuerpo se rindió. La fuerza me abandonó de golpe y todo se volvió borroso. La última imagen que recuerdo fue el rostro de mi madre empapado en lágrimas. Después todo se apagó y la oscuridad me envolvió por completo. Cuando abrí los ojos, sentí que el mundo entero estaba fuera de lugar. La luz que entraba por la ventana era tenue. El sonido del viento golpeaba suavemente las paredes de la casa y mi cuerpo se sentía extraño. Me di cuenta de que estaba acostado en el cuarto de mi hermano, pero algo era diferente. Bajé la mirada. Las marcas que recordaba haberme hecho parecían estar casi sanadas, como si hubieran pasado días desde la última vez que estuve consciente. Intenté levantarme, pero me sentí débil. Mi mamá entró al cuarto en ese momento, sosteniendo un tazón de caldo caliente. Cuando me vio, se acercó rápidamente. Según lo que me platicó, habían pasado 2 semanas desde aquella noche que perdí el control. Mi mamá tomó mi mano, apretándola con cuidado. Te desmayaste esa noche y desde entonces no eras tú. No hablabas, no querías comer, no respondías a nada de lo que te decíamos. Te quedabas sentado, mirando hacia la nada, como si estuvieras atrapado en otro mundo. Te llevamos al doctor, pero nos dijo que físicamente estabas bien, que no había daño cerebral. Pero tú, era como si no estuvieras ahí, como si tu mente se hubiera ido. Por eso, mijo, llamamos a un curandero. Tu papá pensó que tal vez había algo más,
algo que no podíamos ver. Durante estos días, él ha estado viniendo a tratarte. Nos dijo que era importante que estuvieras rodeado de rezos y buenos pensamientos, y eso hemos hecho. Yo quise decir algo, pero no encontré las palabras. Solo podía mirar mis brazos vendados y sentir el extraño vacío dentro de mí. Intenté recordar algo de esas 2 semanas, algún detalle, pero no había nada. Todo era un borrón, como si esos días nunca hubieran existido. No me acuerdo de nada, mamá, dije con la voz quebrada, de nada. Al tercer día de haber despertado, el curandero Luis vino a casa. Mi mamá insistió en que él había sido fundamental para que yo saliera del estado en el que me encontraba. El curandero era un hombre mayor, con el cabello entrecano y una expresión serena. Traía un pequeño morral consigo. Se sentó frente a mí en la sala. Me dijo con la mirada sincera que me estaban haciendo brujería. Es un trabajo fuerte. Alguien quiere verte destruido, Romelio. Alguien que siente un odio profundo hacia ti. No solo quiere dañarte, quiere que desaparezcas. Es un hombre blanco, de ojos de color café. Es alguien que te acusó de algo que tú no hiciste. Un hombre que te desprecia, que siente que arruinaste su vida. Solo una persona encajaba con esa descripción. Asael, mi cuñado. Recordé sus constantes comentarios de desprecio, como siempre me había tratado. ¿Es mi cuñado?, pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Podría ser él? Luis me miró fijamente, sus ojos oscuros clavados en los míos. Es alguien que te ve como una amenaza, aunque tú no lo seas. En su mente, tú eres el responsable de todo lo malo que le ha pasado. Te ve como una mancha en su vida y no puede soportar tu existencia. Su envidia es tan grande que no lo deja vivir en paz. Todo encajaba demasiado bien. Asael siempre había dejado claro que me despreciaba. Pero nunca imaginé que su rechazo pudiera llegar tan lejos. Luis no me quitaba los ojos de encima. Primero tienes que protegerte porque está jugando con tu cabeza. Todo lo que te ha sucedido, las pesadillas, los vómitos verdes, la figura aterradora en el cuarto, todo eso fue causa del desprecio de tu cuñado. Aunque el curandero había dicho que las cosas podrían mejorar con el tiempo, mi mente seguía llena de preguntas. Pero había algo en lo que no podía dejar de pensar, Selene. No había sabido nada de ella desde que se fue, y la idea de que estuviera sola, quizá pensando mal de mí, me atormentaba. Quiero ir a verla, dije una tarde, mientras Luis estaba sentado conmigo en la sala después de otra limpieza. Mi voz era firme, aunque por dentro sentía que estaba al borde de derrumbarme. Necesito saber cómo está. Necesito explicarle lo que está pasando. Romelio, dijo el curandero con calma, entiendo que quieras buscar a tu esposa, pero ahora mismo no es seguro para ti. Ella también está bajo la influencia de todo esto. Las malas ideas que le han metido en la cabeza, las palabras de su familia, todo ha sido parte del trabajo que te hicieron. Los problemas que tuviste con ella, las discusiones, su distancia, no fueron ni tu culpa ni la suya. Te quieren destruir, mijo. Y para eso no solo atacaron tu cuerpo y tu mente, también usaron a la persona que más amas. Yo me quedé en silencio, me sentí atrapado sin saber qué hacer. Días después, una noticia inesperada llegó a la casa. Mi mamá entró corriendo desde la calle, con el rostro pálido y los ojos llenos de preocupación. Selene está en la clínica, dijo con voz temblorosa. Me puse de pie de inmediato, ignorando el dolor que aún sentía en mi cuerpo. Un vecino nos dijo que está grave, algo sobre complicaciones con el bebé, que podría perderlo. Yo no pude esperar. El camino hacia la pequeña clínica fue un torbellino de emociones. Mi mente estaba inundada de pensamientos, Selene, mi bebé, las palabras de Luis. Sabía que no debía ir, que no estaba en condiciones de enfrentar lo que me esperaba, pero la desesperación me empujaba hacia adelante. Cuando llegué, el lugar estaba silencioso, casi vacío.
Solo unas pocas personas sentadas en las sillas de la recepción. Mi cuñado estaba apoyado contra la pared del pasillo, con los brazos cruzados y una expresión seria. Al verme, sus ojos café brillaron con una mezcla de sorpresa y desprecio. Hasta él se acercó, su tono bajo pero cargado de veneno. No sé por qué estás aquí después de todo lo que le has hecho pasar. Selene no necesita más problemas. Es mejor que te largues antes de que hagas las cosas peores. Sus palabras fueron como gasolina en un fuego que ya estaba ardiendo dentro de mí. ¿Peores?, respondí con sarcasmo. ¿De qué hablas? Es por tu culpa que está aquí. Es por tu envidia, por todo lo que nos has hecho. Es por eso que mi esposa está grave y a punto de perder a mi hijo. Recuerdo que la gente en la sala comenzó a voltear hacia nosotros. Asael perdió la compostura, me empujó con fuerza contra la pared. El impacto me dejó sin aire por un momento, pero no me quedé quieto. Lo empujé de vuelta y en cuestión de segundos estábamos en medio de la sala forcejeando como dos animales. «Basta, esto es un hospital», gritó una enfermera tratando de interponerse entre nosotros. Finalmente 2 hombres que estaban en la sala lograron separarnos. Asael estaba rojo de ira, su pecho subía y bajaba rápidamente. Está de más decir que no me dejaron ver a mi esposa ese día. Esa noche regresé a casa destrozado. Hablé con el curandero y me explicó que nada era casualidad. Lo que le está pasando a Selene, dijo con voz firme, es el resultado de todo lo que tu cuñado ha hecho. La energía que envió para destruirte está regresando a él y a su familia. Es la consecuencia inevitable de sus actos. Sus palabras me dejaron helado. ¿Qué quieres decir?, pregunté, sintiendo como un nudo se formaba en mi garganta. El odio y la envidia que Asael ha cargado durante tanto tiempo y el daño que intentó hacerte con esa brujería no podían quedarse contigo para siempre, explicó Luis. La energía negativa siempre busca un equilibrio. Ahora esa oscuridad está regresando a él y está afectando a su familia. Tu esposa y el bebé están en medio porque forman parte de esa conexión. Todo era una cadena de consecuencias que Asael había desatado. ¿Y yo qué puedo hacer?, pregunté con miedo. Luis me miró con compasión, pero también con firmeza. Hay cosas que no puedes detener, Romelio. Pero sí podemos intentar proteger a Selene y al bebé tanto como sea posible. Necesitarás fuerza y fe para enfrentarlo. Y también tendrás que aceptar que tu cuñado está recibiendo exactamente lo que sembró. Pasaron algunos días antes de que finalmente me permitieran ver a Selene en la clínica. Su estado era delicado, pero los médicos me aseguraron que estaba estable. Aún así, cada minuto de espera fue un tormento. Cuando finalmente entré a su habitación, el aire se sintió más pesado. La vi acostada en la cama, con el rostro pálido y ojeras profundas, pero con una calma que parecía fuera de lugar. Su pancita de embarazada aún se alzaba suavemente con su respiración. Al verla, las emociones me golpearon como una ola. Me acerqué lentamente, sintiendo cómo mis piernas temblaban en cada paso. Cuando llegué a su lado no pude contenerme. Me arrodillé junto a su camilla. Tomé su mano fría entre las mías y las lágrimas comenzaron a caer sin control. Su palma me apretó débilmente. Todo el peso de las últimas semanas, las culpas, los miedos, las frustraciones salieron en ese momento. Selene abrió los ojos y aunque su rostro estaba pálido y cansado, su mirada se clavó en la mía con tristeza. Empezamos a platicar y ella me dijo que no sabía cómo explicarlo, pero durante tanto tiempo sintió un rechazo hacia mí. Era como si algo le empujara a alejarse. Mi corazón se encogió al escucharla admitir lo que ella había sentido en cada mirada evitada, en cada palabra fría que me había dirigido. Quería decirle que no era su culpa, que sabía lo que había estado pasando, pero me detuve. Era el efecto de la oscuridad que nos había rodeado. Las semanas siguientes fueron complicadas. Mi mujer tuvo que permanecer en reposo absoluto.
y cada día era una batalla para mantenerlos a salvo. Fue un tiempo lleno de incertidumbre, pero también de una determinación que nunca antes había sentido. Finalmente, en el 8º mes de embarazo, Selene comenzó a sentir las contracciones. Fue un mes antes de lo previsto y el miedo volvió a apoderarse de nosotros. Durante horas estuve sentado afuera de la sala de parto, rezando como nunca antes lo había hecho. Pero al final la vida nos dio un regalo. Nuestro hijo nació sano, aunque pequeño. Cuando finalmente lo sostuve en mis brazos, sentí como todo el dolor, el miedo y la culpa comenzaron a desvanecerse. El pequeño abrió los ojos por un momento. No dejaba de mirarme con curiosidad. En ese instante supe que todo lo que habíamos pasado había valido la pena. La lucha y el sufrimiento, las dudas, todo nos había llevado a ese momento. Los meses que siguieron al nacimiento de nuestro hijo fueron un torbellino de emociones y decisiones difíciles. Selene y yo nos enfocamos en recuperarnos, tanto física como mentalmente, pero el mundo alrededor no se detenía. Mi cuñado continuó con su actitud hostil, lanzando indirectas y hasta presentándose cerca de nuestra casa para hacer comentarios que buscaban provocarme. Aunque intentaba ignorarlo, cada encuentro era un recordatorio de todo lo que habíamos vivido y de la oscuridad que había intentado destruirnos. Un día, después de una discusión particularmente fuerte con Selene sobre cómo lidiar con su hermano, llegué a una conclusión. No podíamos seguir viviendo así, bajo la sombra de alguien que nos deseaba tanto mal. Mi papá, que había estado observando nuestra situación en silencio durante meses, decidió intervenir. Días después me enteré de que había hablado con mi tío Antonio. Él vivía en Estados Unidos desde hace años. La idea de irnos al extranjero me parecía imposible, pero al mismo tiempo era un rayo de esperanza en medio de todo lo que estábamos enfrentando. Mi padre me ofreció algunos ahorros que tenía para los gastos. No lo desaproveches, hijo. Es hora de que empieces de nuevo, lejos de aquí. Selene también tenía dudas al principio. La idea de dejar a su familia y todo lo que conocía la llenaba de miedo. Pero después de hablarlo largo y tendido, entendió que no había otra opción si queríamos proteger a nuestro hijo y construir una vida mejor. Ya en Estados Unidos, mi tío nos recibió con los brazos abiertos. Nos ayudó a instalarnos y a encontrar un lugar donde vivir. Esto mientras me acomodaba en un nuevo trabajo en una pequeña empresa de construcción. Aunque la vida era diferente y difícil al principio, sabíamos que habíamos tomado la decisión correcta. Por primera vez en mucho tiempo, mi mujer y yo podíamos empezar a reconstruir nuestra relación, lejos de las sombras del pasado. Un año después, mientras hablaba con mi mamá por teléfono, me dio una noticia que me dejó en silencio por varios minutos. Uno de los hijos de mi cuñado, un joven lleno de vida, había fallecido ahogado en el río. La noticia me golpeó con fuerza. Aunque habíamos cortado casi todo contacto con Asael, sabíamos lo mucho que amaba a sus hijos. Era cruel, sí, pero siempre había sido un padre devoto. Tiempo después mi cuñado enfermó. Fue Selene quien me lo confesó una noche llorando. Estaba cada vez peor. Me quedé mirando al suelo sintiendo una mezcla de emociones. Pensé en Asael, en todo lo que nos había hecho y en cómo ahora parecía que la vida le estaba devolviendo su veneno. Recordé las palabras del curandero, estaban grabadas en mi memoria. La vida siempre regresa a lo que se hace y la naturaleza busca un balance. No quería pensar que lo que estaba pasando era una venganza. Me prometí no cargar con el peso de lo que ocurría. No era mi lugar juzgar, ni mi culpa lo que estaba pasando. Nuestro hijo era risueño, lleno de vida. Una luz en medio de toda la oscuridad que habíamos enfrentado. La vida nos había dado una segunda oportunidad y no iba a desperdiciarla. Dejé que los fantasmas del pasado se quedaran atrás.
sabiendo que lo único que realmente importaba ahora era proteger la felicidad que habíamos construido y la espera de nuestro segundo bebé. Hola huéspedes, espero que se encuentren muy bien. Una vez más, muchísimas gracias por permitirme entrar en sus vidas. Siempre es un placer compartir con ustedes. Díganme en los comentarios qué hacen mientras me escuchan. Siempre es un placer leerlos y conocerlos un poco más. Huéspedes, si el video les gustó, por favor no duden en darle me gusta. Esto nos ayuda mucho a llegar a más personas. Y también sería increíble si se suscriben. Estamos muy cerca de los 100,000 seguidores y me hace mucha ilusión poder festejarlo con ustedes. Una vez más, muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que estén. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.